Doctor Willy González, licenciado Joel Alfredo Cortés Ortega, compañeros en general, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Este día, el equipo número 2 les hablará sobre psicofisiología de la sexualidad. A continuación, hablaremos del subtema, fisiología normal de la sexualidad humana. Anatomía sexual femenina. Los genitales internos son la vagina, el cérvix, útero, las trompas de falopio y los ovarios. La vagina es un tubo muscular capaz de dilatarse considerablemente con una longitud aproximada de 10 centímetros. El primer tercio de la vagina desde la entrada es muy sensible, mientras que el resto solo tiene receptores de presión, por lo que es poco sensible. La lubricación vaginal que se presenta durante la excitación sexual es producida por la vagina. Este fluido permite que la entrada y los movimientos del pene durante el coito sean suaves e indolores. El cérvix es la parte del útero que se proyecta dentro de la vagina. El útero es un órgano hueco de paredes musculares gruesas. Tiene forma de pera y ocupa la cavidad pélvica. Las dos trompas de falopio entran por los ángulos superiores del útero, desembocan por los extremos cerca de los ovarios. Dentro de los genitales internos también estarían los músculos pélvicos, que son los músculos que forman el suelo de la pelvis y que son fundamentales en las contracciones musculares durante el coito. Anatomía sexual masculina. El aparato genital masculino se encuentra en su mayor parte con una disposición externa, por fuera del abdomen y de la pelvis, lo cual es una de las primeras diferencias con el aparato sexual femenino. La estructura del aparato sexual masculino es de menor complejidad que la del femenino, ya que su única función en la reproducción es la de portar en el embarazo el embrión y más adelante el feto hasta su nacimiento. Las estructuras externas del aparato sexual masculino son el pene, el escroto y los testículos. Las estructuras internas están conformadas por los vasos deferentes, la uretra, la próstata. Fases del deseo sexual. Las fases en que se experimenta ese deseo, que también se denomina líbido, procede de la estimulación física o psicológica. Ciertas sustancias químicas de nuestro cuerpo, como la testosterona, hormona sexual masculina, presente también en las mujeres, son las que desencadenan nuestros deseos sexuales. La excitación aumenta. Fases de excitación. Se produce cuando los genitales experimentan vasoconstricción, es decir, se inflaman a partir del flujo sanguíneo que corre por los tejidos. A través de la excitación, los hombres presentan la erección del pene. En las mujeres se hinchan los labios vaginales y el clítoris, aumenta la lubricación vaginal, el tamaño de los senos y se endurecen los pezones. Otros signos físicos en la fase de excitación es el aumento de la frecuencia respiratoria, el ritmo cardíaco y la presión arterial. Se tensan las extremidades y algunos presentan el rubor sexual en la parte superior de su abdomen, el cual puede correr hasta el área del pecho. Esos cambios se producen a través de la combinación de uno o varios estímulos visuales o psicológicos realizados por uno mismo o por el compañero o compañero íntimo. Fase de meseta. Los aspectos de la excitación alcanzan aquí ligeramente mayor intensidad y se presenta un aumento de la tensión. Los signos físicos de los varones en esta fase son: el pene expulsa unas gotas de lubricante líquido para los espermatozoides. Estas gotas son segregadas por la glándula en la uretra de Cooper. Pueden contener espermatozoides que quedaron en la uretra en una eyaculación anterior. Por eso es necesario tener en cuenta
que el coito interrumpido o marcha atrás como método anticonceptivo es muy peligroso y poco fiable si se desea evitar el embarazo por este medio. Los testículos crecen y se acercan al cuerpo. Todas estas reacciones de la fase de meseta son una prolongación de la excitación y los individuos no perciben en realidad ninguna diferencia. Fases del orgasmo. Durante el orgasmo, mujeres y hombres experimentan una serie de contracciones y espasmos musculares que incluyen las contracciones del rostro, aumento de la frecuencia respiratoria, del ritmo cardíaco y de la presión arterial. Los genitales experimentan fuertes controles. Los hombres experimentan nuevas contracciones al eyacular y estas se producen en 2 etapas. El momento de la inevitabilidad, que se caracteriza por las sensaciones del llamado punto del no retorno, la eyaculación en sí que sigue al momento anterior. Fase de resolución. Esta es la última fase del proceso en el que el cuerpo vuelve paulatinamente a la normalidad, es decir, a las condiciones existentes antes de iniciar el proceso. En las mujeres, esta fase dura más que en los hombres y los sexólogos recomiendan que sea un método utilizado para la ternura y las caricias. El hombre, por su parte, pasa por un periodo refractario, que es el tiempo que necesita su organismo para responder de nuevo al estímulo sexual, volver a tener una erección y llegar al orgasmo. En este caso, los hombres jóvenes, esto puede ser un tiempo breve, de unos cuantos minuticos, y la duración aumenta de acuerdo con la edad. El hombre llega a la fase de excitación mucho más rápido que la mujer, y esta se demora más en la fase de resolución. Para compensarlo, es conveniente ampliar los juegos eróticos preliminares por el mayor tiempo posible. Nuestro siguiente tema es efectos sobre la sexualidad de las alteraciones hormonales. Una vez que el individuo ha alcanzado la madurez sexual, las hormonas empiezan a desempeñar un papel en la activación del comportamiento reproductor. Estos efectos de activación son el objetivo de esta sección. Las hormonas sexuales tienen múltiples funciones, tanto en el hombre como en la mujer. En general, son las responsables de la aparición de los caracteres sexuales secundarios en la pubertad y posteriormente se encargan de regular todo el ciclo reproductivo. En la mujer, las hormonas sexuales son producidas por el ovario y se encargan de regular todo el ciclo menstrual y actuar sobre el endometrio. En el hombre, las hormonas sexuales se sintetizan en los testículos e intervienen en la producción de espermatozoides, conocido como espermatogénesis. A pesar de todo esto, el sistema endocrino que regula la producción de las hormonas sexuales en las gónadas es igual en ambos sexos, o sea, en la mujer y en el hombre. Esta regulación reproductora se inicia en el cerebro, en el cual destacan 2 estructuras principales. Número 1, el hipotálamo. Está situado en la base del cerebro y es el responsable de secretar la hormona liberadora de gonadotropinas, GnRH, de manera pulsátil. A su vez, la GnRH estimula a la hipófisis para que se liberen otras hormonas reproductivas. Número 2. La hipófisis se encuentra en la glándula pituitaria del cerebro y es la encargada de secretar las gonadotropinas en respuesta a la GnRH, que llega a través del sistema portal. Las gonadotropinas son las hormonas estimulantes tanto del testículo como del ovario.
Las gonadotropinas, también llamadas hormonas hipofisiarias, se enumeran a continuación. FSH, hormona folículo-estimulante, actúa directamente sobre las gónadas para estimular la producción de gametos, es decir, óvulos y espermatozoides. LH, hormona luteinizante, también actúa sobre las gónadas, pero tiene diferentes funciones. Prolactina, tiene una regulación distinta a las hormonas anteriores, pues su producción depende de la dopamina secretada por el hipotálamo. Su función es estimular la producción de leche en las glándulas mamarias. Por otra parte, la hipófisis también se encarga de la secreción de las hormonas de oxitocina y vasopresina, las cuales tienen varias funciones tanto en el hombre como en la mujer. Hormonas sexuales masculinas. Las hormonas hipofisiarias actúan sobre los testículos del hombre para regular sus dos funciones principales. La espermatogénesis, que es la producción de espermatozoides en respuesta a la FSH, tiene lugar en las células de Sertoli, que se encuentran dentro de los túbulos seminíferos del testículo. La esteroidogénesis, producción de hormonas esteroideas, como la testosterona en respuesta a la LH, tiene lugar en las células de Leydig, que se encuentran en el tejido intersticial de los testículos. Ambas funciones se encuentran perfectamente reguladas por un sistema de feedback positivo y negativo que involucra a la testosterona, la hormona sexual masculina por excelencia. Por una parte, la testosterona estimula la producción espermática. Sin embargo, cuando el nivel de testosterona aumenta en la sangre, este envía una señal al cerebro para que deje de sintetizar LH y de esta manera también cesa la producción de más testosterona. La testosterona tiene origen esteroideo, lo cual significa que proviene del colesterol. Además de la función de regulación ya comentada, tiene otras funciones que son muy importantes para el hombre, que son desarrollo del aparato genital y en el feto del sexo masculino. Promueve el crecimiento del pene, los testículos y las glándulas secretoras sexuales en la pubertad. Es la responsable de la aparición de los caracteres sexuales masculinos: masa muscular, densidad ósea, vello corporal, incremento de la libido, cambio de la voz, etc. Otra hormona importante para el sexo masculino es la inhibina, sintetizada por las células de Sertoli. Tiene una función de regulación de la espermatogénesis, que es contraria a la testosterona. La inhibina aumenta con la producción espermática y a continuación envía una señal al cerebro para disminuir la secreción de FSH. Hormonas sexuales femeninas. Las hormonas sexuales sintetizadas por el ovario de la mujer son los andrógenos, los estrógenos y los progestágenos. Al igual que ocurre con el testículo, la regulación de esta esteroidogénesis depende de la FSH y la LH. En este caso, la producción hormonal sigue los siguientes pasos. Número 1. La LH estimula la producción de andrógenos en las células de la teca de los folículos ováricos. Número 2. A continuación, los andrógenos son convertidos en estrógenos en las células de granulosa, acción estimulada por la FSH. Número 3. Se inicia el ciclo menstrual y la producción de estrógenos va en aumento. Número 4. A mitad del ciclo menstrual hay un aumento pronunciado de la LH que provoca la ovulación de un óvulo maduro. Después de la ovulación, las células de la granulosa inician la síntesis de progesterona y el folículo se convierte en un grupo lúteo.
A continuación vamos a profundizar un poquito más en las principales hormonas sexuales femeninas. Estrógenos. El estrógeno más importante es el estradiol. Aunque su mayor producción es el ovario, también tiene lugar en las glándulas suprarrenales. La producción de estradiol aumenta en la pubertad. Se mantiene constante durante el periodo fértil y finalmente desciende en la menopausia. No obstante, el estradiol varía su nivel en función del momento del ciclo menstrual en el que se encuentre la mujer. Las funciones del estradiol a lo largo de la vida reproductiva de la mujer son las siguientes. Se encarga del desarrollo del aparato genital femenino, ovarios, útero y vagina. Es la responsable de la aparición de los caracteres sexuales secundarios femeninos en la pubertad, desarrollo de los pechos, inicio de la menstruación, crecimiento del vello, voz más aguda, cambios en el esqueleto, etc. Asegura el crecimiento de un solo folículo ovárico en cada ciclo menstrual. Activa la producción de la LH para desencadenar la ovulación. Favorece el crecimiento del endometrio durante la primera mitad del ciclo menstrual. Disminuye la viscosidad del flujo vaginal durante los días fértiles. La progesterona. La progesterona es una hormona sexual esteroidea muy importante durante el ciclo menstrual y sobre todo para el mantenimiento del embarazo. Los órganos principales que sintetizan progesterona son los ovarios y la placenta, pero también pueden ser secretadas por las glándulas adrenales y el hígado. Al igual que el estradiol, la producción de progesterona se inicia con la pubertad y disminuye con la llegada de la menopausia. En cierta medida, la progesterona también actúa en el desarrollo de los caracteres secundarios. No obstante, las principales funciones de la progesterona son las siguientes. Convierte al endometrio en receptivo para que pueda tener lugar la implantación embrionaria. Relaja los músculos del útero para favorecer la implantación. Espesa el moco cervical para formar el tapón mucoso. Estimula la producción de leche materna después del parto. Su descenso provoca la llegada de la menstruación al final del ciclo menstrual. Nuestro siguiente subtema es fisiología de la preferencia sexual. La orientación sexual. La orientación sexual se define en función del sexo de las personas por las que sentimos atracción física y o romántica. En este sentido, los conceptos de mayor uso en la actualidad son los siguientes. La heterosexualidad, que es la atracción hacia personas del sexo opuesto. La homosexualidad, que es la atracción hacia las personas del mismo sexo. Y la bisexualidad, que es la atracción hacia personas de ambos sexos. Pese a ello, es muy importante recordar que la orientación es un fenómeno dimensional y no una categoría en la que uno pueda inscribirse. Así pues, la orientación adopta la forma de un continuo o espectro, cuyos extremos serían la homosexualidad y la heterosexualidad, y en el que cada persona se ubicaría en algún punto relativo. No existe, por lo tanto, la posibilidad de clasificar en términos absolutos esta cuestión, sino siempre desde la relatividad y atendiendo a cuestiones de grado. Por este motivo, no se puede asumir ninguna homogeneidad por las personas en función de su identificación como homosexual, heterosexual o bisexual. También existen muchos individuos que se consideran asexuales, en el sentido de que no perciben interés ni por los hombres ni por las mujeres. Si bien esta orientación ha sido considerada en algún caso como una ausencia de orientación,
en muchas clasificaciones es referida como una forma más de sexualidad, junto a las clásicas que ya han sido citadas en este mismo texto. Por último, las personas que se sentirían atraídas por los demás sin reparar en absoluto en el sexo o en género al que se escribe, al considerar que esas dimensiones implican un reduccionismo absurdo. El rechazo de estos términos se acompañaría asimismo de cierta reivindicación social relativa a la existencia de estructuras del poder patriarcal que constituyen la libertad para amar y sentir. Se han realizado centenares de estudios muy rigurosos sobre las causas de las distintas orientaciones sexuales e identidades de género, entre las que se incluyen las únicas opciones que estos grupos ultraconservadores consideran moralmente aceptables: los hombres y las mujeres heterosexuales. En estos estudios se estudiaron a millones de personas. Los resultados son muy reveladores. Los primeros estudios efectuados con gemelos univitelinos que tienen idénticos genes, tanto criados en su propia familia, donde comparten el ambiente y la educación común, como separados al nacer, dados en adopción o criados en diferentes familias, tienen idénticos genes pero diferente ambiente y educación. Encuentran que casi siempre ambos tienen una misma orientación sexual, ya sea heterosexual o homosexual. Posteriores estudios más exhaustivos encuentran que la orientación sexual depende en primer lugar de un componente genético complejo, en el que participan varios genes diferentes, cada uno de los cuales produce un pequeño efecto. Pero también influyen factores no genéticos, principalmente ambientales y educacionales. Por último, hay componentes más abstractos como la interacción entre genotipo y ambiente o genotipo y educación. En una población hay gran variabilidad de orientaciones sexuales, personas exclusivamente heterosexuales, personas solamente homosexuales, personas con diversos grados de bisexualidad, en función del predominio de las relaciones con el mismo sexo, con relaciones con el mismo o con el otro sexo. La heredabilidad mide cuál es el porcentaje de esta variabilidad de orientaciones sexuales dentro de una determinada población que se debe a causas genéticas. El análisis de un gran número de poblaciones permitió averiguar que las diferentes orientaciones sexuales presentan una heredabilidad muy alta, que supera casi siempre el 50%. Así, la genética tiene más influencia que todas las demás causas: ambiente, educación, etc. Juntas a la hora de explicar la orientación sexual. Además, esta heredabilidad aumenta significativamente con la edad. Durante la adolescencia y primera juventud, influyen mucho más las presiones de la educación, haciendo que los jóvenes tiendan a adoptar identidades heterosexuales, pero con el tiempo salen del armario, aceptando su verdadera orientación sexual. El cerebro de las personas gay comparte características con las personas que son heterosexuales del sexo opuesto. Según revela un nuevo estudio, investigadores han encontrado similitudes en la estructura física y tamaño del cerebro, así como en la fortaleza de las conexiones neuronales entre personas gay y personas heterosexuales del sexo opuesto. En algunos aspectos, los cerebros de hombres heterosexuales y lesbianas son similares en lo referente a la longitud de las ondas. Sugiere la investigación. De la misma manera, los hombres gay y las mujeres heterosexuales tienen cerebros similares. Estos descubrimientos evidencian que los homosexuales
podrían tener una predisposición genética para ser gay. Nuestro último tema son las estructuras cerebrales involucradas en la sexualidad y sus funciones. Las estructuras son las siguientes. Nivel cortical. La región preóptica tiene relación con el acercamiento sexual, la integración visomotora y el orgasmo. La impronta visual se produce antes de los 13 años de edad. La impronta visual se produce antes de los 3 años de edad y estaría relacionada con el aprendizaje de algunas parafilias, como el fetichismo y el travestismo. La región prefrontal se relaciona con la capacidad de anticipación y planificación. El cuidado de la prole, la agresividad, la lucha y la defensa dentro del neocórtex prefrontal. Las zonas más antiguas se relacionan con vivencias sensuales primitivas de tinte agresivo y las más modernas con sentimientos sexuales más altruistas. La región olfatoria está programada para integrar y apoyar las conductas de autoconservación de la especie. Vincula olfacción con sexualidad a través del olor. Sustancias odoríferas, feromonas se relacionan con la atracción partenaire sexual. La región preóptica tiene relación con el acercamiento sexual, la interacción visomotora y el orgasmo. La impronta visual se produce antes de los 3 años de edad y estaría relacionada con el aprendizaje de algunas parafilias como el fetichismo y el travestismo. La región rin-encefálica se relaciona con un rol moderador sobre la expresión del instinto sexual, con la función reproductiva y la perpetuación de la especie. Tendría como finalidad modular actividades que están integradas por estructuras subcorticales, de gran importancia en la organización de actos complejos de la conducta sexual humana. Nivel hipotalámico. Ganglio rector de la organización de los reflejos viscerales y la secreción endocrina. Sistema nervioso autónomo más sistema endocrino. Se vincula con el sistema límbico y la formación reticulada. Es necesaria la integridad del comportamiento instintivo sexual para su acción hipofisiaria. Se relaciona con la identidad de género, la orientación sexual y la respuesta sexual, así como las expresiones de celos, la rivalidad, la agresividad y conductas sadomasoquistas. Regula el comportamiento instintivo alimentario y sexual por mecanismos aún muy complicados, ya que están involucrados en este proceso todos los niveles del sistema nervioso, desde la médula espinal hasta la corteza cerebral, así como un sinnúmero de glándulas endocrinas. Nivel amigdalino. La amígdala es un intermediario entre los impulsos sexuales instintivos dados por las señales que proceden de la corteza cerebral y de las vísceras que indican la situación del medio interno, entre ellas el apetito sexual, y el mundo exterior, que inducen modificaciones en el medio circundante. Es decir, la amígdala es un intermediario que sopesa la información entre los impulsos instintivos y el mundo exterior, que luego es procesado por el hipocampo, reservorio nésico, siendo por último nuevamente codificada en señales a través del lenguaje del sistema hipotalámico hipofisiario, que interviene en la ejecución de la orden. Hipocámpicas reciben conexiones de diversas regiones del sistema límbico, área entorrinal, presubículo y área septal, y envían fibras eferentes al fornix, cuerpos mamilares, hipotálamo y sistema tálamo difuso y tallo cerebral. Por lo tanto, se halla vinculado al mundo emocional, la actividad visceral y la memoria inmediata. Nivel sectal. Es un centro de importancia para la respuesta sexual, a través del cual el fornix, el cíngulo, su circunvolución y el hipocampo
la representación cortical del orgasmo, McLean desencadenó erecciones penianas, estimulando el septo. Las descargas a nivel septal eliminan la cólera y producen ternura. Gorski, 1971, investigó que la región medio septo preóptica desempeña un importante papel en la diferenciación sexual de los roedores y que ejerce una influencia reguladora en la secreción tónica y cíclica de gonadotropina en el macho y en la hembra respectivamente. De ello se infiere la existencia de mecanismos neuronales del sistema límbico, por lo cual los aspectos emocionales, ya sea agradable o desagradable, podrían influir en la función genital y gonadal. Nivel hipocámpico. Es un reservorio nésico. Tiene por finalidad fijar en forma permanente los esquemas o mensajes sexuales adecuadamente codificados que provienen del mundo exterior y ser sometidos a la interpretación que determina si son o no significativos. Relacionando sentido medular, regula el tono muscular periférico. En sentido protuberancial e hipotalámico, regulan las funciones endocrinas. En el sentido límbico, los procesos emocionales e instintivos, y en sentido cortical, la conciencia, las necesidades del hambre, sed, sexualidad y vigilia-sueño. Nivel estriado. Esta región tiene relación con los pedúnculos, el tálamo y el subtálamo, formando un gran sistema dopaminérgico que regula las respuestas sexuales típicas de la especie: sensaciones genitales, coordinación motora, erección peniana, eyaculación, etcétera, etcétera. A través del epinotalámico, el cuerpo estriado, caudado hipotálamo y el globo pálido son el mejor duplicado del cerebro anterior de los reptiles. El cuerpo estriado se proyecta al pálido y la sustancia negra, que a su vez envía fibras de nuevo al primero merced a un sistema dopaminérgico. Robinson y Miskin, 1968, dicen que la estimulación del putamen de los macacos provoca una erección parcial y un caso de eyaculación por la excitación del área preóptica media, así como la estimulación del hipotálamo posterior de las ratas. Y esto, queridos compañeros, doctor y licenciado, ha sido nuestra exposición. Espero haya sido de su agrado. Cualquier duda o comentario pueden hacérnosla saber. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un muy buen día y un muy excelente fin de semana, muy bendecido. Gracias.